Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios sus bendiciones, su cuidado, su protección para con cada una de nuestras vidas. También le agradecemos por lo que Él está haciendo en nuestro país y en las naciones. Damos toda la honra y gloria al Señor por este tiempo maravilloso que vamos a tener bajo la cobertura, la guianza, la conducción del glorioso, santo y divino Espíritu. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias por permitirnos, Señor, tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Queremos ser edificados y fortalecidos con tu palabra en nuestro ser interior. Así que pedimos que tu Espíritu Santo, que es la persona que vino para revelarnos, inspirarnos e iluminarnos en tu palabra, nos pueda dar la revelación que tú tienes preparada para nosotros en este día. Abrimos nuestros corazones, deposita, Señor, en ellos las semillas apostólicas y proféticas que nos entregas en este día. Por todo cuanto tú hagas en medio de este estudio, desde ya nosotros te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, estamos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la primera carta. Hoy damos inicio al estudio del capítulo número 3 y sé que va a ser un hermoso tiempo. El título de la disertación en este día es la misión de Timoteo en Tesalónica. Esto habla de la visita y carta a Tesalónica. Esta comunidad fue fundada durante el segundo viaje de Pablo, a tan solo 20 años de iniciado en el camino. Es una comunidad joven y fervorosa, la de Tesalónica. Pero como en toda realidad humana, pronto se dan dificultades y problemas. Pablo les envía a Timoteo para prevenirles y ayudarles. Algunos piensan que los problemas siempre son causados por el pecado, por la falta de fe. Las pruebas pueden ser parte del plan de Dios para los creyentes. Experimentar problemas y persecuciones pueden fortalecer el carácter, como dijo el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. También las pruebas fortalecen y crean en nosotros paciencia, como dice Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y también las pruebas producen fortaleza y sensibilidad hacia otros que también enfrentan problemas. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
de esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra consolación por el mismo Cristo. Aleluya. Pero si somos atribulados, lo es para el consuelo y la salvación de ustedes. O si somos consolados, es para la consolación de ustedes, la cual resulta en que perseveren bajo las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Nuestra esperanza con respecto a ustedes es firme, porque sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, lo son también en la consolación. Para el pueblo de Dios, los problemas son algo inevitable. Sus dificultades pueden ser señal de una vida cristiana efectiva. En mi disertación de este día voy a desarrollar mi tema en dos aspectos fundamentales. Primero, Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. Segundo, Timoteo presenta un buen informe a Pablo. Vamos entonces a ver este primer punto. Pablo envía a Timoteo a Tesalónica. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido, como bien lo saben. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, lo envié para informarme de la fe de ustedes, no sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Debido a que Pablo no pudo regresar a Tesalónica como se lo expresa en el capítulo 2, versículo 18, envió a Timoteo como su representante. Según Hechos capítulo 17, versículo 10, Pablo dejó Tesalónica y fue a Berea. Cuando empezaron a surgir problemas en Berea, algunos cristianos llevaron a Pablo a Atenas, mientras Sila y Timoteo permanecían allí, como dice Hechos 17 del 13 al 15. Pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciada por Pablo también en Berea, fueron allá para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo para que se fuera hasta el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes para Silas y Timoteo de que fueran a reunirse con él lo más pronto posible, partieron de regreso. Luego Pablo le pidió que se juntaran con él en Atenas. Más tarde envió a Timoteo a Tesalónica para que animara a los cristianos, para que fueran fuertes en su fe ante la persecución y otras dificultades. En este punto tenemos 5 aspectos esenciales que observar. 1. El por lo cual, del versículo 1 con que comienza el capítulo, se refiere a la nostalgia del apóstol, como también lo expresó en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Tan grande era esta nostalgia
que a pesar del consuelo que para él suponía la compañía de Timoteo, decidió enviarlo a Tesalónica, quedándose solo en Atenas. El griego es muy expresivo en todos los vocablos de este versículo 1. Además del énfasis en ese solo, el verbo estegontes da la idea de no poder aguantar más. Y el quedarnos está expresado en un verbo muy fuerte, cataleipo, que en Marcos 12:19 se aplica al hombre que deja a sus padres para casarse. 2. El dolor que le produjo el tener que desprenderse de Timoteo se echa de ver en el versículo 2 por los epítetos con que describe a nuestro hermano, como las demás ocasiones en que se refiere a él. Los manuscritos más importantes añaden y colaborador de Dios, que como en 1 Corintios 3:9 significa colaborador mío a las órdenes de Dios. Si el apóstol intentara en este contexto indicar una colaboración directa con Dios, habría usado el dativo. El dativo es cuando se usa que o para, como en Romanos 6, del 4 al 8, o en Efesios 2, versículo 5, en lugar del genitivo. El genitivo denota posesión. C. Timoteo era colaborador de Pablo a las órdenes de Dios en el Evangelio de Cristo, es decir, en la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios, en la obra llevada a cabo por Cristo. Con lo expresado anteriormente, Pablo deja clara la autoridad de Timoteo. No es colaborador suyo solamente, sino de Dios. Timoteo forma parte de la fuerza que Dios dispone para apoyar el avance de su iglesia. 3. Y añade que envió a Timoteo para afianzarlo, dice en el versículo 2b, y exhortarlo respecto a su fe. El verbo esterizo, que se traduce por afianzar, es de la raíz estéreos, sólido, duro, firme, que ha pasado a varios vocablos castellanos en que aparece estéreo, solo o en composición. El motivo por el que los tesalonicenses necesitaban ser afianzados y exhortados era la situación difícil en que se hallaban a causa de la oposición de los enemigos del mensaje cristiano. En el ambiente hostil de Tesalónica había muchos motivos de desaliento para los recién convertidos al Evangelio. Aquellos pocos creyentes se veían rodeados y acosados por los gentiles paganos y por los judíos que de manera violenta se oponían al mensaje cristiano. 4. Pablo les recuerda que ya les había predicho que habían de pasar por tribulaciones. Versículos 3 y 4. Ya el maestro lo había advertido a sus discípulos. Juan 16, 1, 2 y 33. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Versículo 2. Los expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Por eso, dice Pablo, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos, literalmente, como si dijese, ese es nuestro destino. Pero yo he sido puesto para la defensa del Evangelio, como le dije a los hermanos de Filipo, mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones. Filipenses 1:17. Hay en él cierto sentido de inmovilidad, de designio divino inmutable, como podemos comparar en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, que el apóstol dice: amado, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócesen a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Podemos notar el contraste de este estar puesto de forma sólida, fija, inconmovible, con el que nadie se inquiete de comienzo del versículo 3. Puesto que el verbo zaino, que se traduce por inquietar, significa en el griego clásico mover la cola del perro, y de ahí adular con salamería. Es probable que algunos judíos se aprovechasen de las aflicciones por las que pasaban los fieles de Tesalónica y les halagasen al oído con promesa de que para verse libres de tales aflicciones no necesitaban sino renegar de su fe cristiana. Algunas personas se vuelven a Dios con la esperanza de escapar del sufrimiento de la tierra, pero Dios no promete eso. En su lugar nos da poder para crecer a través de nuestro sufrimiento. La vida cristiana significa obedecer a Cristo a pesar de la tentación y la opresión. Todo esto aumentaba la intranquilidad del apóstol, por lo que una vez más, versículo 5, repite la frase del versículo 1, pero ahora en singular. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, lo envié, se entiende, a Timoteo, para informarme de la fe de ustedes, no sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Donde vemos que el apóstol estaba ansioso por saber si la fe de los cristianos de Tesalónica se habían mantenido incolume en medio de la aflicción. El tentador es sin duda Satanás, que es el más poderoso de los espíritus malignos, el mismo que había estorbado a Pablo en el capítulo 2:18, para que no fuese a visitarle tan pronto como él deseaba. Realmente el tentador procuraba destruir del todo la obra del apóstol en Tesalónica, capítulo 3, versículo 5. Asume no solamente la forma de león rugiente. Amados ministros, líderes, siempre que nosotros hacemos una obra para Dios, el enemigo tratará de dañar esa obra, como lo que pasaba en Tesalónica. Entonces esa es la razón por la cual nosotros tenemos que constantemente estar orando y cubriendo todo el trabajo que nosotros hemos hecho en el Señor, de tal manera que el enemigo no lo pueda dañar, no lo pueda destruir. Nosotros necesitamos interceder. Hay quienes han hecho obras maravillosas. Yo conozco iglesias que se edificaron y que luego dejaron de ser porque realmente se descuidaron y el tentador entonces logró meter su cizaña y al final terminaron. No solo algunas que yo conozco, pero también he oído hablar acerca de la Catedral de Cristal en Estados Unidos, que fue una cuestión inmensa, pero cómo terminó, el enemigo metió su cizaña, dañó esa obra y al final ese templo fue vendido a la Iglesia Católica, siendo entonces esa obra que inició allí un oprobio para el Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. Mire, no es solo el trabajo que nosotros hagamos y lo que podamos edificar, sino es la parte de poder conservar el trabajo que nosotros hacemos para el Señor. Y eso era la gran preocupación del apóstol Pablo. Realmente el tentador procuraba destruir del todo la obra del apóstol en Tesalónica. Así que él asume no solamente ese Satanás, el tentador, asume no solamente la forma de un león rugiente, como dice Primera de Pedro 5:8, que dice el apóstol: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, sino también adopta la forma de un perro adulador, como dice Filipenses 3:2. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Pero él adopta también la forma de una serpiente sibilante, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y de la pureza que deben a Cristo. Oigan esto: su poder puede afectar tanto el mundo espiritual, como dice Efesios 2 del 1 al 3. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Miren lo que dice también Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Por lo demás, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritu de maldad en los lugares celestiales. También como el mundo físico, 2 Corintios 12 del 7 al 10. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dada un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Satanás aún trató de tentar a Cristo, o más bien lo tentó, como dice Mateo 4 del 1 al 11. Pero Jesús lo derrotó cuando murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó otra vez para darnos vida. A su tiempo Dios vencerá a Satanás para siempre, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20 del 7 al 10. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión
y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Tenemos que tener presente que el diablo va a ser derrotado para siempre por nuestro Dios. Aleluya. B. Si el tentador lograba sus siniestros propósitos, el trabajo de Pablo habría resultado en vano. Esto no quiere decir que Pablo fuera un predicador egoísta, ambicioso de gloria para sí mismo. Su preocupación tenía que ver no tanto con el mensajero como el mensaje, no tanto con el obrero como con la obra, no tanto con los intereses del siervo como los intereses mucho más importantes y elevados del Señor. Vamos al segundo punto. Timoteo presenta un buen informe. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 8. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes, y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también a ustedes. Por eso hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, en toda nuestra necesidad y aflicción, porque ahora vivimos si efectivamente están firmes en el Señor. Nos dice este versículo número 6, nos ha dado buena noticia. Literalmente nos evangelizó. La misión, ahora se realiza a la inversa, es decir, de la iglesia en Tesalónica hacia Pablo. Es el apóstol quien es objeto de la misión, de la buena nueva que se desarrolla en Tesalónica y de la cual Timoteo es portador. Pablo fue fortalecido por la evangelización que realizan los tesalonicenses. Hemos sido animados por ustedes, entonces ahora vivimos. En estos versículos leídos tenemos el buen informe que Timoteo trajo al apóstol acerca de los fieles de Tesalónica. En este punto hay 4 aspectos dignos de examinar. 1. El apóstol se refiere al informe de Timoteo como buenas noticias, en realidad como si dijese antes. El original suena como si dijese, nos evangelizó su fe y su amor. Era una fe viva que da fruto mediante el amor, la que los fieles de Tesalónica habían mostrado tener en medio de las aflicciones y tentaciones, como le escribió Pablo a los de Galacia en el capítulo 5, el versículo 6. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Por el contexto posterior, no hay duda de que Pablo se refiere al amor que los fieles de Tesalónica mostraban hacia el prójimo y en concreto hacia él mismo. 2. Por eso menciona a continuación en el versículo 6b, y que siempre nos recuerden con cariño, deseando vernos, como también nosotros a ustedes. Hallamos aquí una vez más el verbo hipipoteo, que significa añorar, desear con nostalgia, que ya
Vimos en Romanos 1:11, en 2 Corintios 5:2, 9:14, Filipenses 1:8, 2:26, y volverá a salir en 2 de Timoteo 1:4, Santiago 4:5 y 1 de Pedro 2:2. Pablo sentía por ello el cariño que un buen padre y una buena madre sienten por sus hijos, y ellos sentían por él el amor y la gratitud que los buenos hijos sienten hacia sus buenos padres. 3. El versículo 7 nos hace ver la situación de Pablo cuando recibió el informe de Timoteo. No era ni mucho menos halagüeña. El apóstol se hallaba en angustia y apretura, o en congojas y tribulaciones, como traduce la Biblia de Jerusalén los vocablos ananque y tripsei del original, literalmente necesidad y aflicción, como en la Reina Valera. El contexto histórico favorece la versión de ananque por congoja, que aparece describir mejor el estado de ánimo del apóstol, quien se hallaba en gran conflicto en Corinto. En medio de la persecución, opresión, los creyentes deberíamos darnos ánimo unos a otros. Los cristianos que permanecen firmes en el Señor son motivo de aliento para los ministros y maestros, que pueden ver los resultados de su trabajo en los que permanecen fieles, como así también los nuevos en la fe, que pueden aprender de la constancia de la madurez. 4. El consuelo que Pablo recibió, versículo 7b, mediante la fe, esto es, por medio del informe que Timoteo le dio acerca de la firmeza de la fe y del amor de los tesalonicenses, fue tan grande que, con una hipérbole claramente semita, dice el apóstol en el versículo 8, porque ahora vivimos y ustedes están firmes en el Señor. Como si dijese, después de oír que continúan firmes en su adhesión al Señor, es como si nos hubieran dado el alimento suficiente para seguir viviendo. En el griego clásico, la conjunción ean va en subjuntivo, pero aquí va con indicativo en el lugar de ei, y da a entender que es una condición real que se cumple, no mera posibilidad. Pero de este modo asegura la hipótesis con mayor peso que si se tratase de la construcción normal, hablo paréntesis, puesto que están firmes en el Señor, cierro paréntesis, de forma que la cláusula se convierte en apelación implícita. Ustedes deben demostrar que mi aprehensión era innecesaria. Deben continuar justificando mi confianza. Es tremendo ver este pasaje, amados hermanos, porque la verdad es que cuando la obra del Señor permanece firme y creciendo, los que estamos trabajando en ella nos sentimos motivados a hacer un mayor trabajo. Pero cuando nosotros vemos que la obra del Señor decae o es destruida, nos desanimamos. Y el apóstol Pablo tenía congoja y tenía, mire, un gran deseo de saber cuál era la condición de los hermanos de Tesalónica, porque él había sido informado que estaban bajo persecución y que algunos habían tenido que dar su vida por el Señor Jesucristo. Pero como él no podía ir, envió a Timoteo. Timoteo estuvo con ellos, los animó,
lo fortaleció y viene con un buen mensaje ante el apóstol, mensaje que fortaleció al apóstol. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, primeramente el apóstol animó y fortaleció a los hermanos de Tesalónica, y con el mensaje que le llevó Timoteo, con el informe que le llevó Timoteo, entonces el apóstol Pablo fue fortalecido por los hermanos de Tesalónica. ¡Qué maravilloso! Nos tenemos que fortalecer unos a otros, amarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Que ese sea el deseo de cada uno de nuestros corazones, para que realmente nosotros podamos ver la edificación de la iglesia del Señor y ver cómo entonces a través de todo este accionar de nosotros, nuestras obras no se quedan escasas, sino que se extiende el sitio de nuestra tienda y también se alargan nuestras estacas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por esta carta del apóstol Pablo, que nos da un panorama de lo que acontecía en la iglesia de Tesalónica, una iglesia que él amaba muchísimo. Yo sé que donde el Señor nos ha puesto al frente, nosotros también amamos muchísimo la iglesia del Señor, la obra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por este estudio que hemos tenido en el día de hoy. Así como hemos visto en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que él fue fortalecido con el informe que le trajo Timoteo por la fe y la perseverancia de ellos. Señor, que nosotros también, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podamos ser fortalecidos, Señor, animados por la fe, Señor, el amor y el buen comportamiento de lo que tú nos has puesto a pastorear. Señor, tú eres el único que puedes hacer que el sitio de nuestra tienda se ensanche y que nuestras estacas se extiendan. Por eso clamamos a ti, Señor, en esta noche, para que tú manifiestes tu poder en cada una de nuestras congregaciones y las sigas edificando y fortaleciendo y añadiendo a ellas lo que han de ser salvos. Señor, que tu benevolencia divina sea manifestada en cada una de nuestras congregaciones y que ocurran, Señor, salvación, liberación, sanidades y milagros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Señor de la gloria, si alguno de los que está escuchando esta disertación se encuentra enfermo, yo envío tu palabra para deshacer el poder de toda enfermedad, para conjurar, Señor, y reprender y echar fuera los espíritus de enfermedad y decretar en el nombre de nuestro Señor Jesús que los cuerpos son libres de toda opresión de enfermedad, de toda opresión de espíritu maligno. En el nombre de nuestro Señor Jesús, declaro sobre cada uno de los oyentes el poder redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder sanador de sus llagas, para tu honra y para tu gloria. Señor, toca los cuerpos, libera los cuerpos de toda opresión. Señor, libera, Señor, a la gente que no ha sido liberada de toda opresión del enemigo, de toda perturbación, de toda oposición del enemigo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que tu obra pueda seguir avanzando, creciendo, Dios mío, y que tú te encargues de bloquear, Señor, las estratagemas y las maquinaciones
del enemigo para que tu reino siga siendo extendido. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, declaro victoria para todos los que tienen contacto con este mensaje, donde quiera que la necesiten, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor me lo continúe bendiciendo de una manera muy especial. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Saludos y bendiciones.